El 13 de agosto de 2023, los militares y la policía de Veracruz llegaron a una colonia residencial de Poza Rica buscando indicios vagos de actividad criminal. Lo que encontraron dentro de 5 casas aparentemente normales redefinió para siempre lo que el crimen organizado mexicano era capaz de hacer con sus víctimas. No había fosas, no había descampados. Había congeladores industriales, y dentro de ellos, 18 personas desmembradas, empaquetadas con la meticulosidad de un producto de almacén, conservadas a temperaturas que bloqueaban la descomposición, la identidad y la posibilidad de que sus familias supieran alguna vez exactamente cuándo y cómo murieron. Esto no fue un crimen improvisado, fue logística. Para entender por qué esto ocurrió en Poza Rica en agosto de 2023, por qué ocurrió de esta manera específica y qué dinámica criminal lo produjo, hay que entender el contexto que convierte a Veracruz en uno de los territorios más violentos de México. Veracruz tiene costas en el Golfo de México con puertos que facilitan el movimiento de mercancías lícitas e ilícitas. Tiene una geografía que incluye selvas, sierras y zonas rurales donde el Estado llega con una inconsistencia que las organizaciones criminales han aprendido a explotar. Tiene una historia de debilidad institucional y de corrupción que el crimen organizado ha trabajado sistemáticamente para profundizar durante años. Y tiene Poza Rica, una ciudad que fue durante décadas sinónimo de la bonanza petrolera mexicana y que en los años de declive de esa bonanza se fue convirtiendo en un campo de batalla permanente para distintas organizaciones criminales que vieron en ella un nodo logístico y territorial de primer orden para el control de las rutas que conectan el norte de Veracruz con los estados vecinos y con los puertos del Golfo. La disputa que produjo los congeladores de agosto de 2023 enfrentaba dos organizaciones con características muy distintas. Por un lado, el CJNG, la organización criminal más poderosa y más expansiva de México, con presencia documentada en prácticamente todos los estados del país y con una capacidad de fuego, de logística y de corrupción que la situaba en un nivel diferente al de la mayoría de sus rivales. Por otro, la llamada Mafia Veracruzana, una confederación de células con raíces locales menos poderosa que el CJNG, en términos de capacidad de fuego, pero con el conocimiento profundo del territorio que una organización de fuera siempre tarda en construir cuando llega a disputar un espacio que alguien ya controla. El detonante inmediato de la escalada fue la detención de 2 líderes operativos identificados con los alias de El Hans y El Shrek. Cuando esas 2 figuras cayeron en manos de las autoridades, el vacío que dejaron desencadenó una serie de reajustes internos y de represalias entre facciones que se alimentaban mutuamente en el ciclo de violencia que los analistas de seguridad describen como la espiral de desestabilización post-captura. Un ciclo que en Veracruz se había repetido suficientes veces como para ser considerado casi una constante del paisaje de violencia del Estado. Y en ese contexto de guerra interna por el control del territorio, los cuerpos en los congeladores no eran solo un método de ocultamiento logístico, eran también un mensaje, una demostración de capacidad operativa y de control sobre las casas de seguridad en la zona, una declaración de poder que usaba los cuerpos de las víctimas como instrumento de comunicación, con la misma frialdad con que otras organizaciones usan las narcomantas o los mensajes dejados junto a los cadáveres en los campos y en los portimitas, descampados de la violencia mexicana. Las narcomantas firmadas por la mafia veracruzana, que aparecieron en distintos puntos del estado en los días posteriores al hallazgo, señalando al CJNG como responsable de los crímenes, añadieron una dimensión adicional al caso. Las narcomantas en México no son solo mensajes para el rival al que van dirigidas, son también comunicaciones para la población, para las autoridades y para los medios. Son declaraciones públicas de existencia y de poder que buscan construir narrativa, establecer versiones de los hechos y posicionar a quien las emite como una parte en el conflicto con su propia perspectiva. Los analistas que estudiaron el caso señalaron que el nivel de planificación técnica que el método implicaba era un indicador de la profundidad del control territorial que el CJNG había alcanzado en el norte de Veracruz. Comprar congeladores industriales, transportarlos a casas de seguridad en una ciudad, instalar la infraestructura eléctrica necesaria para su funcionamiento, desarrollar un protocolo de embalaje de los restos y mantener el sistema activo durante semanas no es algo que ocurre espontáneamente. Requiere una cadena de decisiones tomadas con antelación, una inversión económica significativa, una estructura operativa con suficiente estabilidad para ejecutar cada paso sin ser detectada y un nivel de impunidad que permita hacerlo todo esto en el interior de una ciudad con la confianza de que nadie va a reportarlo antes de que la organización haya terminado lo que necesita terminar. La violencia en Veracruz que produjo los congeladores de Poza Rica no es un fenómeno reciente ni espontáneo.
Tiene décadas de historia acumulada, de políticas fallidas, de inversión insuficiente en las instituciones que deberían combatirla y de una complicidad sistémica entre el poder político y el poder criminal que en Veracruz ha tenido expresiones documentadas y concretas que los investigadores y los periodistas que cubren el Estado han señalado repetidamente con el Mercurial. Riesgo personal que esa cobertura implica. El método de los congeladores no fue una ocurrencia improvisada ni una respuesta de emergencia a una situación inesperada. Fue el resultado de una lógica criminal que había evolucionado durante años en México y que en Veracruz encontró las condiciones específicas para llegar a esa expresión particular. Para entender por qué el crimen organizado mexicano llegó a ese punto, hay que entender primero la historia de cómo el país construyó, durante décadas, el ecosistema perfecto para que esa evolución ocurriera. Las fosas clandestinas han sido durante años la respuesta dominante del crimen organizado mexicano al problema de qué hacer con los cuerpos de sus víctimas. México tiene registradas más de 15.000 fosas clandestinas descubiertas a lo largo de su territorio en los últimos 15 años, con una distribución que cubre prácticamente todos los estados del país, aunque con una concentración particular en los estados con mayor presencia del crimen organizado. Veracruz encabeza sistemáticamente esas estadísticas. Sus 335 sitios de inhumación ilegal registrados entre 2018 y 2023 representan no solo un número de víctimas, sino una manera de hablar sobre el territorio y sobre quién lo controla. Cada fosa es la afirmación de que alguien tuvo suficiente control sobre un espacio geográfico específico como para llevar un cuerpo ahí, enterrarlo y no ser interrumpido en el proceso ni después durante el tiempo que pasó antes de que la fosa fuera descubierta. Las fosas son infraestructura de impunidad que requiere territorio controlado. Pero las fosas tienen limitaciones que el crimen organizado fue identificando con el tiempo. Las fosas requieren espacio rural o periurbano donde el movimiento de tierra no llame la atención. Requieren tiempo para cavar, para depositar, para cubrir. Requieren que el terreno no cambie de manos ni sea objeto de obras que puedan exponer lo enterrado. Y generan evidencias que, cuando son descubiertas, son relativamente sencillas de analizar para los forenses porque la descomposición natural produce información sobre el tiempo de muerte y sobre la identidad de las víctimas que la tierra no puede bloquear indefinidamente. Los congeladores son la respuesta a esas limitaciones, diseñada con una lógica que los investigadores forenses que estudiaron el caso de Poza Rica describieron como sorprendentemente sofisticada en sus implicaciones técnicas. El frío industrial, mantenido de manera sostenida en los rangos de temperatura que detienen los procesos biológicos de descomposición, crea una barrera técnica entre el crimen y la investigación forense que las fosas no pueden replicar. Un cuerpo mantenido a temperaturas de menos 18 grados centígrados durante semanas o meses llega a manos de los forenses en un estado que hace muy difícil determinar con precisión cuándo murió esa persona, cómo murió exactamente, y en algunos casos incluso quién era. La genética forense puede superar esas barreras técnicas, pero requiere tiempo, equipamiento especializado y recursos económicos que los sistemas de justicia de los estados mexicanos más golpeados por la violencia rara vez tienen en la cantidad suficiente para procesar todos los casos pendientes con la velocidad que las familias de las víctimas necesitan. El 90% de las víctimas del caso de Poza Rica, según las proyecciones de los especialistas, podrían pasar años sin ser reconocidas por sus familias debido a la falta de presupuesto forense y a la acumulación de casos pendientes que el sistema no puede procesar. Eso significa que las familias de esas personas, que en muchos casos llevan meses o años buscando a sus desaparecidos, no van a saber en un futuro cercano si su ser querido está entre los 18 cuerpos encontrados en los congeladores de Poza Rica o si está en alguna fosa que todavía no ha sido descubierta. El caso de los congeladores de Poza Rica no puede entenderse sin el contexto de los más de 100.000 desaparecidos que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México acumula con un crecimiento que no se detiene. 100.000 personas de las que sus familias no saben dónde están, si están vivas, si están muertas, si sus cuerpos están en una fosa, en un congelador, en el fondo de un río, incinerados en alguno de los campos que el crimen organizado ha usado en los últimos años para destruir restos humanos y dificultar aún más la posibilidad de identificación. Las familias que buscan a los desaparecidos en México, los colectivos de madres que llevan palas a los campos y que han aprendido a leer el terreno para detectar los signos de que algo fue enterrado ahí, son en muchos casos el recurso más efectivo para encontrar lo que el sistema oficial no encuentra o no busca con suficiente determinación. En Veracruz, como en otros estados, esos colectivos trabajan en condiciones de riesgo real, porque buscar desaparecidos del crimen organizado en territorios donde el crimen organizado opera significa cruzarse inevitablemente con intereses que prefieren que ciertas cosas no sean encontradas.
El hallazgo de los congeladores en Poza Rica fue también una señal para esas familias y para esos colectivos. El crimen organizado no solo había evolucionado en sus métodos de ocultamiento, había añadido una capa adicional de dificultad al trabajo de quienes buscan a los suyos, una barrera tecnológica que las palas y el conocimiento del terreno de los colectivos no pueden superar porque el problema ya no está bajo la tierra, sino en el interior de una vivienda aparentemente normal, en una calle aparentemente normal, de una ciudad que vive con esa violencia como parte del paisaje cotidiano. Lo que el caso de Poza Rica también reveló fue que el nivel de control territorial que el crimen organizado había alcanzado en ciertas zonas del norte de Veracruz era suficientemente profundo como para permitir el funcionamiento de instalaciones eléctricas activas durante semanas sin que ninguna autoridad lo detectara. Los congeladores industriales consumen energía constante y en cantidades que en una vivienda residencial deberían haber aparecido en los registros de consumo eléctrico como una anomalía estadística. El hecho de que eso no ocurriera, o de que si ocurrió no generó ninguna alerta que desembocara en una inspección, es también parte del cuadro que el caso pintó sobre el estado de las instituciones en esa zona. La corrupción no es solo la del funcionario que acepta un sobre. Es también la del sistema que no tiene los mecanismos de detección necesarios o que tiene los mecanismos pero no los activa porque quien debería activarlos tiene razones para no hacerlo. La pastelería Dauzón, con más de 90 años en el mercado de Veracruz, fue blanco de ataques incendiarios y de agresiones armadas por negarse a pagar derecho de piso a las organizaciones criminales que operaban en su territorio. Sus camionetas de reparto incendiadas en Poza Rica, Tuxpan y Xalapa son la cara visible de un fenómeno que afecta a miles de negocios en todo el estado, la mayoría de los cuales pagan sin hacer ruido, porque no tienen los recursos ni la visibilidad para resistir sin arriesgar algo más que dinero. El cobro del derecho de piso es una de las modalidades más perturbadoras del crimen organizado porque afecta directamente a personas que no tienen ninguna relación con el mundo criminal y que no han tomado ninguna decisión que las ponga en ese universo. Un pastelero abre un negocio en un lugar donde el crimen organizado ha decidido que todos los negocios le deben un porcentaje de sus ingresos. Y cuando ese pastelero se niega a pagar, cuando decide que no va a ceder al chantaje porque tiene 90 años de negocio familiar que defender, las consecuencias son las que la pastelería Dauzón vivió: la destrucción de años de trabajo de una familia en cuestión de minutos. La conexión entre los ataques a la pastelería Dauzón y los congeladores de Poza Rica no es directa en términos de causalidad inmediata, pero es de contexto y de territorio. Son expresiones diferentes del mismo fenómeno, del mismo nivel de control que el crimen organizado ejerce sobre una ciudad como Poza Rica. El mismo poder que les permite mantener casas de seguridad con congeladores industriales llenos de cuerpos durante semanas, sin ser detectados, es el poder que les permite saber qué negocios existen, qué facturan aproximadamente y qué les pueden exigir sin que la resistencia llegue a un punto que les genere problemas. La investigación sobre el hallazgo de los congeladores avanzó en las semanas siguientes con la lentitud que caracteriza a las investigaciones forenses complejas en México. Los 16 detenidos vinculados al CJNG que las autoridades presentaron representaban la punta visible de la estructura operativa, pero no necesariamente los niveles de mando que habían tomado la decisión de implementar ese método específico. Los que tomaron las decisiones raramente están entre los primeros capturados, porque raramente están en los lugares donde las operaciones se ejecutan físicamente. Están en algún otro lugar, coordinando a distancia, con capas de intermediarios entre ellos y la operación concreta que protegen su exposición directa. El gobernador de Veracruz atribuyó el multihomicidio a la disputa entre el CJNG y la mafia veracruzana, una atribución que confirmaba lo que los analistas ya habían establecido, pero que también reflejaba la limitación fundamental de la respuesta oficial. Nombrar quién es responsable de una masacre específica no equivale a tener la capacidad de detener la dinámica que produjo esa masacre ni de prevenir las que vendrán después. México lleva décadas nombrando a los responsables de la violencia del crimen organizado. Los nombres cambian, las organizaciones evolucionan, las alianzas se forman y se rompen, pero la dinámica subyacente de violencia por el control del territorio se reproduce con una consistencia que ninguna captura individual ha podido interrumpir de manera sostenida y que continuó produciendo casos similares en los meses y años siguientes al hallazgo de Poza Rica. La cobertura mediática que el caso de los congeladores de Poza Rica generó en México y en el mundo fue intensa durante las primeras semanas después del hallazgo y luego decayó con la velocidad que caracteriza al ciclo de noticias contemporáneo. El número de cuerpos era suficientemente impactante, el método era suficientemente novedoso y perturbador, y el contexto veracruzano era suficientemente conocido como para que el caso encontrara su lugar en el flujo de información sobre violencia en México, que los medios nacionales e internacionales siguen con la mezcla de horror y fascinación
que caracteriza la cobertura del crimen organizado en América Latina desde hace décadas. Pero la cobertura mediática, por intensa que sea, tiene una duración limitada. El siguiente hallazgo, la siguiente masacre, la siguiente cifra impactante desplaza a la anterior en el ciclo de atención. Y cuando el caso de Poza Rica dejó de ser noticia de primera plana, los 18 cuerpos seguían sin ser identificados en su mayoría, las familias de los desaparecidos seguían buscando, los laboratorios forenses seguían procesando las muestras con los recursos que tenían disponibles y la dinámica de violencia que había producido los congeladores seguía su curso en las calles de Poza Rica y en el resto del norte de Veracruz. La historia del crimen organizado en México tiene suficientes capas y suficiente profundidad histórica como para que ningún análisis que no reconozca esa complejidad pueda ser honesto sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que se puede hacer para cambiarlo. El crimen organizado mexicano no nació en un vacío. Creció en el contexto de décadas de gobierno autoritario que en ciertas regiones del país utilizó a las organizaciones criminales como instrumentos de control social y político. Creció en el contexto de la demanda insaciable de drogas en el mercado norteamericano, que convirtió a México en el puente obligado entre los productores sudamericanos y el mercado de consumo más grande del mundo. Creció en el contexto de instituciones débiles, de policías mal pagadas y mal entrenadas, de fiscalías sin recursos, de un sistema de justicia que durante décadas no produjo condenas en proporción a los crímenes cometidos y que, por tanto, envió de manera consistente el mensaje de que en México se podía hacer lo que se hiciera sin consecuencias reales para quienes tuvieran suficiente poder económico o suficiente violencia para protegerse de ellas. Y creció en el contexto de comunidades enteras que quedaron fuera del proyecto de desarrollo del país, que nunca tuvieron acceso a las oportunidades que la economía formal debería haber generado para ellas y para las que las organizaciones criminales representaron en algún momento una oferta de empleo, de protección y de movilidad social que ninguna institución legítima era capaz de replicar. La impunidad en México alcanzaba en 2023 niveles que los organismos internacionales describían como sistémicos. Más del 95% de los homicidios en México no resultaban en condenas. Esa estadística, que se repite en todos los informes sobre seguridad en el país con una consistencia que hace que ya casi no impresione, es la medida más precisa de la distancia entre lo que el sistema de justicia mexicano dice ser y lo que realmente es. Y es también la variable más importante para entender por qué el crimen organizado opera con la confianza que evidencian los congeladores de Poza Rica. Si el 95% de los homicidios no produce condenas, el cálculo racional de quien comete homicidios en ese contexto es que las consecuencias son limitadas, no inexistentes, porque la detención y el proceso siempre son posibles, pero suficientemente improbables como para que no sean el factor disuasorio que el sistema pretende que sean. Los colectivos de búsqueda de desaparecidos en Veracruz, las madres que salen cada semana con palas a los campos en los que la tierra guarda más secretos de los que el Estado quiere ver, los forenses que trabajan con recursos insuficientes para identificar a las víctimas de una violencia que no para, los periodistas que cubren esta historia en un estado que es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, todos ellos son parte de la respuesta real a lo que los congeladores de Poza Rica representan. No la respuesta institucional de las ruedas de prensa y los compromisos públicos. La respuesta humana y concreta de quien decide que no va a mirar hacia otro lado, aunque mirar hacia otro lado sería más seguro y más cómodo. Los organismos especializados en la búsqueda de desaparecidos en México han documentado cómo el descubrimiento de las casas de seguridad con los congeladores en Poza Rica generó una nueva oleada de solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas en el norte de Veracruz, con familias que viajaron desde distintas partes del estado y del país para verificar si alguno de los 18 cuerpos podría corresponder a su familiar desaparecido. El proceso de verificación, que requiere la presentación de muestras de ADN y la espera de los análisis comparativos en un laboratorio que no tiene capacidad para procesar todos los casos al mismo tiempo, suma semanas o meses a una espera que las familias ya llevan sufriendo desde el momento de la desaparición. Cada día que pasa sin una respuesta es un día adicional de incertidumbre para personas que ya han vivido meses o años con la pregunta de dónde está su hijo, su hermano, su padre, sin poder obtener una respuesta que les permita iniciar de alguna manera el proceso de duelo o de búsqueda activa que les ayude a encontrar una salida a ese espacio de angustia suspendida. El caso de los congeladores de Poza Rica se suma al registro de los 30.000 restos óseos sin identificar que Veracruz acumula en sus instalaciones forenses, una cifra que los especialistas describen como la expresión más directa de la incapacidad del sistema para dar respuesta a la escala del problema que enfrenta. 30.000 restos, 30.000 personas que alguien busca, 30.000 historias sin resolver que el sistema guarda en sus instalaciones porque no tiene los recursos ni la velocidad para procesarlas todas con la urgencia que cada una de ellas merece.
La historia de los congeladores de Poza Rica es también la historia de una innovación tecnológica en el crimen organizado que los investigadores de seguridad estaban documentando antes de que el hallazgo de agosto de 2023 pusiera el método en los titulares de manera tan dramática. El uso del frío para la conservación de restos humanos por parte de organizaciones criminales había sido documentado en otras partes de México y en otros países latinoamericanos en casos aislados antes de agosto de 2023, pero la escala del hallazgo en Poza Rica lo convirtió en el caso más relevante para el análisis de esta tendencia. El CJNG ha sido documentada como una de las organizaciones criminales más innovadoras en términos operativos dentro del panorama del crimen organizado mexicano, no solo en términos de capacidad de fuego, también en términos de logística, de comunicaciones, de gestión de la corrupción institucional y de adaptación táctica a los cambios en el entorno de seguridad que sus actividades generan. Esa capacidad de innovación, que en cualquier otro contexto sería un atributo positivo de cualquier organización, es en el caso del CJNG la expresión más inquietante de lo que significa cuando una organización criminal tiene suficientes recursos y suficiente impunidad para invertir en el desarrollo de sus propias capacidades operativas sin que el Estado que debería combatirla pueda seguirle el ritmo. Las respuestas institucionales que el caso de Poza Rica generó siguieron el patrón que se repite después de cada hallazgo de este tipo en México. Rueda de prensa con las autoridades presentando a los detenidos. Declaraciones del gobernador atribuyendo la violencia a la guerra entre organizaciones específicas. Compromisos de seguir investigando y de fortalecer la capacidad forense del Estado. Promesas de que los responsables responderán ante la justicia. Ninguna de esas respuestas era falsa en términos de intención declarada. El problema de México con el crimen organizado no es fundamentalmente un problema de intención institucional. Es un problema de capacidad real y de voluntad política sostenida para hacer las cosas que estructuralmente cambiarían las condiciones que producen ese tipo de violencia. Cambiar esas condiciones requeriría invertir masivamente en las instituciones de seguridad y de justicia, no solo en términos de equipamiento y de salarios, sino en términos de la cultura institucional y de los mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas que hacen que la inversión produzca resultados. Requeriría abordar seriamente el problema de la demanda de drogas que financia a las organizaciones criminales. Requeriría reducir de manera sustancial la impunidad. Y requeriría invertir en las comunidades que el proyecto de desarrollo del país ha dejado atrás durante décadas y que constituyen el territorio donde el crimen organizado recluta, donde opera sin resistencia efectiva y donde encuentra las complicidades locales que le permiten hacer lo que hace sin ser detectado. Ninguna de esas cosas es fácil, pero mientras no se hagan, los congeladores de Poza Rica seguirán siendo un síntoma de una enfermedad cuyos factores causales no han sido atacados con suficiente profundidad y suficiente persistencia para producir un cambio real. Lo que el caso de los congeladores de Poza Rica le dice a México en 2023 y lo que sigue diciéndole en los años que han pasado desde ese agosto es algo que el país ya sabe, aunque con frecuencia prefiera no formularlo en términos tan directos. Le dice que el crimen organizado ha superado en sofisticación operativa, en capacidad logística y en profundidad de penetración institucional a la respuesta del Estado en muchas partes del territorio nacional. Le dice que la violencia no está disminuyendo ni en Veracruz ni en el resto del país de manera que se traduzca en vidas más seguras para la mayoría de los ciudadanos. Le dice que los métodos de ocultamiento del crimen organizado están evolucionando más rápido que los recursos forenses del sistema de justicia, lo que significa que la brecha entre lo que se comete y lo que se resuelve tiende a ampliarse y no a cerrarse. Y le dice, de la manera más concreta y más inapelable posible, que las 18 personas cuyos cuerpos estaban en esos congeladores eran seres humanos con familias que los buscaban y que tienen derecho a saber qué les ocurrió a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, sin que la respuesta que reciben sea que el sistema no tiene los recursos forenses para identificarlos en un plazo razonable. Las 18 personas que estaban en esos congeladores tenían nombres antes de que alguien decidiera que sus cuerpos merecían ese destino. Tenían familias, tenían historias. En la mayoría de los casos, eran personas que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, o que tenían alguna conexión con el mundo del crimen organizado que las puso en el camino de quien tomó la decisión de matarlas. En algunos casos, probablemente eran personas que no tenían ninguna conexión con ese mundo y que simplemente vivían en un territorio donde la violencia alcanzó a quienes vivían en él, sin que sus decisiones individuales tuvieran nada que ver con él. Desenlace. Sus familias merecen respuestas, merecen saber. Y el sistema que no puede darles esas respuestas con la velocidad y la certeza que el dolor de una familia que busca a su hijo exige, es un sistema que tiene una deuda con ellos, que ninguna rueda de prensa ni ningún comunicado oficial puede saldar.
El número de más de 30.000 restos óseos sin identificar que Veracruz acumula en sus instalaciones forenses no es un número abstracto. Detrás de cada fragmento hay una historia, hay una familia, hay un nombre que alguien lleva buscando durante meses o años sin saber que lo que busca está guardado en alguna estantería de un laboratorio que no tiene suficientes técnicos ni suficiente presupuesto para procesar todo lo que acumula a la velocidad a la que sigue acumulando. La brecha entre la capacidad del sistema forense mexicano y la escala del problema que ese sistema tiene que abordar es una de las expresiones más concretas de lo que significa la impunidad en un sentido práctico y humano. No es solo que los culpables no sean juzgados, aunque eso también ocurra. Es que las víctimas no son identificadas. Es que las familias no reciben respuestas. Es que el Estado no puede cumplir con la obligación más básica que tiene con sus ciudadanos, la de decirles qué ocurrió con sus muertos cuando el crimen los convirtió en muertos. Los colectivos de búsqueda de desaparecidos en Veracruz trabajan en ese espacio que el Estado no llena. Mujeres en su mayoría, madres en muchos casos, que organizan sus propias búsquedas, que aprenden las técnicas forenses mínimas necesarias para reconocer las señales de una fosa clandestina, que viajan a los campos y a los descampados con las herramientas que pueden comprar con sus propios recursos o con los que organizaciones de derechos humanos les proveen, que registran meticulosamente cada hallazgo, porque saben que sin documentación el hallazgo puede no existir oficialmente para el sistema que debería investigarlo. La historia de los congeladores de Poza Rica no terminó con las detenciones de agosto de 2023. Sigue en los laboratorios forenses donde se procesan las muestras. Sigue en las oficinas donde las familias esperan los resultados de los análisis de ADN. Sigue en las calles de Poza Rica donde la violencia que produjo esos cuerpos en los congeladores no se detuvo, porque 18 personas fueran encontradas y 16 personas fueran detenidas. Sigue en el norte de Veracruz, donde el CJNG y la mafia veracruzana continúan disputando el territorio con métodos que quizás no incluyan siempre los congeladores, pero que producen víctimas con la misma consistencia que en agosto de 2023. La historia de los congeladores de Poza Rica es también la historia de lo que significa buscar a alguien en México cuando esa persona ha desaparecido en un contexto de violencia del crimen organizado. No es solo la angustia personal de quien busca, es también el enfrentamiento con un sistema que en muchos casos no facilita la búsqueda, sino que la complica con sus propias limitaciones, con sus propias inercias y con sus propias tensiones entre la necesidad de investigar y el miedo institucional a los resultados que una investigación profunda podría producir en contextos de corrupción estructural. Las familias que llegaron a Poza Rica en los días posteriores al hallazgo buscando a sus desaparecidos se encontraron con una burocracia forense que hacía lo que podía con los recursos que tenía, que no era suficiente, y que todo el mundo sabía que no era suficiente, pero que no tenía una respuesta distinta a la de pedir paciencia y presentar las muestras de ADN y esperar a que el laboratorio procesara los análisis en el plazo que el laboratorio necesitara para procesarlos. La paciencia que el sistema pide a las familias de los desaparecidos en México es una demanda que resulta casi obscena cuando se piensa en lo que implica. Le pide a una madre que lleva 2 años buscando a su hijo que tenga paciencia para esperar otros 6 meses mientras el laboratorio procesa las muestras. Le pide a un padre que no ha dormido bien en 1 año que confíe en que el proceso avanzará con la velocidad que la urgencia de su situación requeriría. Le pide que acepte que su tragedia personal está en una cola con otras tragedias personales igualmente urgentes e igualmente desatendidas. Ese es el nivel de violencia institucional que acompaña a la violencia física del crimen organizado en México. No es intencional en el sentido de que nadie haya diseñado el sistema para causar ese sufrimiento adicional, pero el sufrimiento adicional ocurre de manera consistente y predecible, y la diferencia entre el sufrimiento intencional y el sufrimiento que resulta de la negligencia estructural es una distinción que tiene relevancia moral y jurídica, pero que en términos del sufrimiento concreto de la persona que lo experimenta es irrelevante. El caso de los congeladores de Poza Rica será recordado como un caso emblemático de la evolución del crimen organizado mexicano, como el momento en que el método de preservación de cadáveres mediante frío industrial llegó a los titulares de manera que ningún analista de seguridad pudo ignorar, como la expresión más concreta y más perturbadora de un nivel de control territorial y de sofisticación operativa que el crimen organizado había alcanzado en el norte de Veracruz, y como el recordatorio de que detrás de cada cifra, de cada número de cuerpos encontrados, de cada innovación táctica del crimen organizado que los analistas estudian con la distancia que permite el análisis académico o periodístico, hay personas. Hay 18 personas que tenían vidas antes de que alguien decidiera que esas vidas habían llegado a su fin.
Y hay familias para quienes el verano de 2023 en Poza Rica no es un hecho histórico, sino una herida que sigue abierta porque todavía no han recibido todas las respuestas que necesitan para poder cerrarla. La violencia tiene fecha de inicio. El olvido no debería tenerla. Sus nombres merecen ser conocidos. Sus familias merecen justicia. Si esta historia te ha impactado y crees que las familias de los desaparecidos en México merecen más recursos y más atención institucional, déjalo en los comentarios. Suscríbete a Vida Criminal y activa la campana de notificaciones para seguir conociendo las historias que el crimen organizado latinoamericano esconde bajo la superficie. Nos vemos en el próximo vídeo.